Yo crecí con mi hermano Ramón en Chapa de Mota, Estado de México, un pueblito donde el polvo se pega a la piel y el frío se mete hasta los huesos. Nuestra casa era un cascarón de madera mal clavada, con techo de lámina oxidada que silbaba cada vez que el viento del cerro bajaba con ganas. Vivíamos con lo justo, a veces ni eso. Tortillas duras, frijoles recalentados y agua fría para todo. Me llamo Miguel, y esta historia no tiene héroes, tiene heridas, tiene verdad. Mi padre, don Agustín, era un hombre que nunca aprendió a querer. Trabajaba la tierra con rabia y mandaba con los ojos. Tenía las manos ásperas de tanto machete y la voz seca como los caminos del monte. Nuestra madre, doña Clara, vivía con la mirada en el suelo, siempre cansada, siempre ausente. La pobreza nos enseñó a callar, a aguantar, a obedecer. Desde morros, Ramón y yo fuimos distintos. Yo madrugaba, me metía al campo, ayudaba a cargar leña o a cuidar los animales. Ramón se quedaba en las sombras, callado, mirando. Nunca decía nada, pero todo lo guardaba. «Muévete, cabrón», ordenó mi padre una mañana mientras yo subía un costal de maíz a la camioneta vieja. «Aprende de tu hermano». Ramón no contestó, solo apretó la mandíbula y bajó la mirada. Y en la noche, cuando ya nos echábamos en el mismo catre, lo escuché. «Siempre tú», dijo en voz baja, «siempre tú eres el bueno». No supe qué decir. Nunca sentí que compitiéramos. Éramos sangre, o eso creía yo. Pero en esa casa chiquita, entre el humo del comal y los silencios pesados, empezó a nacer algo que no se ve, pero se siente. Una espina que se clava sin avisar. Una rabia muda que se fermenta con los días. Allí, entre milpas secas y gallinas flacas, empezó a cambiar todo. Ramón dejó de ser mi hermano y empezó a ser un misterio. Un espejo oscuro. Y aunque no lo sabía en ese momento, esa noche fue la primera grieta de algo que terminaría por arrastrarnos a los dos. Porque no importa cuánta sangre compartas, cuando el corazón toma otro rumbo, ya nada es igual. Después de aquella noche, cuando Ramón me dijo con rabia contenida que yo siempre era el bueno, algo cambió entre nosotros. No fue de golpe, fue lento, como la humedad que sube por las paredes y se queda ahí, sin que uno se dé cuenta. Con los años, cada quien agarró su rumbo. Yo hice lo único que sabía hacer: trabajar. Me partí la espalda en el campo, luego en la construcción, más tarde en un taller. Acepté cualquier chamba con tal de llevar comida a la mesa. Aguanté gritos, jornadas dobles, callos, cansancio. Todo. Poco a poco, lo que parecía imposible en nuestra familia empezó a pasar. Estabilidad. No era riqueza, ni mucho menos lujos. Pero mi casa dejó de oler a carencia. Mi mujer, Teresa, dormía sin sobresaltos. Mis hijos iban a la escuela con zapatos nuevos. Teníamos gas, agua caliente y un techo que no se quejaba con el viento. Yo me sentía en paz, aunque siempre con esa espina vieja clavada. Ramón. Él se fue quedando atrás, iba y venía sin rumbo fijo. A veces conseguía trabajo, a veces no. Al principio, solo venía a platicar. Se sentaba conmigo en el patio al caer la tarde. «Nomás vengo a verte, carnal», me decía mientras revolvía el café con el dedo. «A echar un ratito contigo». Hablábamos de la infancia, de mamá, del monte. Luego vinieron los favores, que si podía prestarle la camioneta, que si podía quedarse unos días, y después, el dinero. «Es prestado, Miguel», me aseguró con tono firme. «Tú sabes que te voy a responder». Y yo le creía, porque era mi hermano, porque todavía, en el fondo, pensaba que éramos sangre. En las reuniones familiares, él me abrazaba fuerte, me defendía si alguien decía algo de mí. «Miguel se partió la madre», decía con orgullo. Ese sí salió derecho. Y yo, tonto, me tragaba esas palabras como consuelo. Pero por detrás, otra historia se tejía. Un vecino me lo dijo una tarde.
con la voz baja y la cerveza en la mano. «Ramón anda diciendo que tú te crees mucho, Miguel», me soltó sin rodeos. «Que ya se te olvidó lo que es venir de abajo». Al principio no le di importancia. Pensé que era chisme. Pero luego empezaron las miradas raras, los comentarios a medias, las conversaciones que se callaban cuando yo llegaba. Una tarde, mamá me miró con preocupación, con los ojos llenos de un miedo antiguo. «Ramón no habla igual de ti, hijo», me dijo con la voz bajita. «Yo no sé qué está sintiendo, pero eso que carga no es cariño». Y yo no entendía cómo. Sí, yo solo había trabajado. Solo había querido levantar algo con esfuerzo. No sabía que mientras yo construía mi vida, Ramón construía otra cosa. Rencor. Piedra por piedra. Silencio por silencio. El cambio en Ramón no fue de golpe, fue lento, como enfermedad mala que se mete sin avisar. Dejó de venir por días, luego por semanas. Y cuando regresaba, ya no era el mismo. Traía la mirada apagada, los ojos rojos, la cara flaca. Olía raro. Era una mezcla de humo, alcohol y algo más. Algo que no supe reconocer, pero que no se quitaba ni con el aire limpio del patio. Se sentaba sin decir palabra, como si no estuviera. A veces miraba el horizonte, otras se quedaba viendo el piso, como buscando respuestas en la tierra seca. Una tarde, sin que yo dijera nada, habló. «La vida no es justa», dijo mientras apretaba los puños. «A unos les toca todo sin merecerlo». Yo lo miré sin entender. Lo dije sin coraje, solo con cansancio. «Nadie te quitó nada, Ramón», respondí con voz firme. «Cada quien carga lo suyo». Él se rió, pero fue una risa hueca, amarga. No era la risa de mi hermano, era otra cosa, algo roto. Después vinieron los rumores. Un primo me jaló del brazo en una reunión y me soltó la bomba. «Ramón anda hablando mal de ti, Miguel», me dijo con pena. «Dice que se siente menos que tú. Que tú te crees patrón». Yo no supe qué contestar. Me dolió. No por el chisme, sino porque venía de él, de mi hermano. Cada vez que iba a casa de mis padres, sentía el ambiente pesado. Mamá ya no sonreía igual. La encontraba prendiendo veladoras a plena tarde en las esquinas, junto a estampas de santos viejos. Murmuraba oraciones mientras barría el patio o preparaba el café. Tenía los ojos hinchados de desvelo. «Algo no anda bien», me susurró una noche mientras lavaba los trastes. «Tu hermano anda metido en cosas raras. Yo creo que anda con brujerías». Yo quise pensar que exageraba, que solo era su preocupación de madre, pero algo me decía que no, que ya no estábamos hablando del mismo Ramón de antes. Por las calles del pueblo se empezaron a oír cosas, que si lo habían visto con gente mala, que si iba y venía en carros que no eran suyos, que si preguntaba por trabajos, de los que no se nombran, pero se pagan caro. Nunca pensé que el rencor pudiera crecer tanto, ni que mi propia sangre buscara torcer mi destino por caminos que no se limpian, caminos que se manchan, caminos que ya no tienen regreso. No fue una desgracia grande lo que me empezó a pasar. Fue algo peor, un desgaste lento, silencioso, como cuando la madera se pudre por dentro y nadie lo nota hasta que se rompe sola, sin que nadie la toque. Yo, que siempre había sido cuidadoso, empecé a cometer errores que no me pertenecían, cosas que nunca me habían pasado. Perdí un trabajo casi seguro por un olvido absurdo. Me llamaron para un encargo importante en el taller y llegué un día tarde. Yo estaba seguro de que era al siguiente. El patrón no me lo perdonó. El dinero se me iba como agua entre los dedos. Hacía las mismas cuentas, compraba lo mismo, pero al final del mes ya no alcanzaba. Tenía que pedir fiado en la tienda, cosa que no hacía desde los tiempos duros. Llegaba a casa molido, pero no era cansancio de machete ni de ladrillo. Era otro, un cansancio hondo, pegajoso, como si algo me chupara por dentro, como si una sombra me caminara encima. Y mientras yo me sentía cada vez más apagado, Ramón parecía otro.
empezó a verse más seguro, más suelto. Llegaba a las reuniones familiares con ropa nueva, hablaba fuerte, soltaba carcajadas. Se metía en conversaciones que no eran suyas, opinaba sobre mi trabajo, sobre mi forma de criar a mis hijos. Miguel ya no aguanta como antes, dijo un día frente a todos, riéndose. Tanto trabajo lo está acabando. Yo sentí el filo en esas palabras. Nadie dijo nada, pero el silencio fue más duro que el comentario. Una tarde lo encontré en casa de mis padres. Estaba parado en el patio, bajo la sombra del tejabán, mirándome fijo, sin parpadear. ¿Qué tanto me miras?, le pregunté con el ceño fruncido. Nada, respondió despacio. Nomás viendo cómo se le cae la gente hasta el más fuerte. No dormí bien esa noche. Soñé que caminaba por las calles de Chapa de Mota cargando un costal mojado que pesaba el doble. En el sueño no podía soltarlo. Me dolían los brazos, las piernas. Y cuando desperté, el cuerpo seguía entumido, como si de verdad lo hubiera cargado. Ahí lo supe. No era casualidad, no era una mala racha. Alguien estaba deseando mi caída. Y ese alguien tenía mi sangre. Mi casa dejó de sentirse mía. No fue de golpe. Fue como si el aire se hubiera ido cerrando poco a poco. Como cuando anuncian tormenta y los animales lo sienten antes que la gente. Se empezaba a notar en lo simple. Las ventanas ya no dejaban pasar la luz igual. El silencio era más espeso. Los relojes se atrasaban sin explicación. Dormía mal. Me despertaba a la mitad de la noche con el pecho apretado, sudando frío. A veces sentía que alguien caminaba por la sala, otras que alguien se sentaba al borde de la cama. Escuchaba ruidos que no sabía si eran reales o cosa mía. Me levantaba con los ojos hinchados, con el cuerpo molido, como si no hubiera dormido nada. Mi mujer, Teresa, empezó a cambiar conmigo. Al principio eran discusiones tontas, que si había dejado mal cerrada la puerta, que si me había olvidado del gas. Pero después se volvieron silencios largos. Nos quedábamos frente a frente, sin saber qué decirnos. Algo se había roto y no sabíamos cómo nombrarlo. El dinero desaparecía. Cada semana faltaba algo. Una medicina, el uniforme del niño, el pago del agua. Siempre había una urgencia, una deuda nueva. No importaba cuánto trabajara, el dinero no rendía. Era como si se lo chupara la casa. Y entonces Ramón comenzó a aparecer más seguido, justo cuando yo no estaba. Teresa me lo dijo, pero con cuidado, como quien no quiere problema. Nomás viene un rato, me explicó. Dice que pasa a ver cómo andamos. Una tarde lo enfrenté. ¿Qué buscas viniendo aquí sin avisar?, pregunté sin rodeos. Nomás vengo a ver cómo andan, respondió sonriendo como si nada. Pero algo en su mirada no era normal. Traía los ojos más negros que nunca. Mi madre fue la primera en decirlo en voz alta. Me lo soltó mientras encendía una veladora junto a la estufa. Esta casa está cargada, Miguel, me confesó con el rosario entre los dedos. Aquí se siente algo pesado. Y entonces empecé a notar cosas raras. Sal regada alrededor de la casa por las mañanas, como si alguien la hubiera puesto durante la noche. Un hilo rojo amarrado a la pata de la mesa. Un trapo viejo enterrado en un rincón del patio. Nadie en la casa los había puesto. Una noche, mientras trataba de dormir, sentí un frío diferente. No era corriente de aire. Era como si alguien se hubiera sentado a los pies de la cama, respirando muy cerca de mí. Aquí hay mano humana, dijo mi madre con la voz apagada. Y no es limpia. Yo no quise aceptarlo, pero el miedo ya estaba sentado con nosotros. Ya no pude seguir cargando la duda. Era como una piedra metida entre el pecho y la garganta. Sentía que si no hablaba, algo peor iba a pasar. Como si lo no dicho pesara más que cualquier verdad. Busqué a Ramón una tarde nublada, de esas en que el viento baja frío desde los cerros y todo se siente más callado. Caminé hasta su casa y lo encontré en el patio, cortando leña sin ganas. Le pedí que habláramos. Nos sentamos bajo el tejabán, frente a frente, sin café,
sin testigos. «Dime la verdad», le pedí sin rodeos. «Ya no me mires como si no supiera nada. ¿Me estás trabajando?» Ramón desvió la mirada. Sus manos temblaban, como si ya supiera lo que venía. «No exageres, Miguel», dijo bajito. «La vida es así». «No», le respondí. «Esto no es vida. Esto es algo que tú moviste». Se quedó callado. Largo rato. Parecía medir cada palabra como si al hablar se le fueran a salir los demonios. «Siempre fuiste tú», confesó al fin, con los ojos clavados en el suelo. «El que salió adelante. El que mi padre señalaba, el que mi madre defendía. Yo crecí sintiéndome menos». «Eso no justifica nada», le dije con firmeza. Bajó la voz, casi como si le diera vergüenza lo que estaba por decir. «Fui con una mujer para acomodar las cosas», admitió. Dijo que el equilibrio se cobra con desgaste. «¿Me hiciste brujería, cabrón?», pregunté directo, sin rodeos. Asintió con la cabeza. No me vio a los ojos. «No quería destruirte», insistió. «Solo que dejaras de estar tan arriba». Sentí un vacío horrible, como si se me abriera un hueco en el pecho. Una cosa es sospechar, y otra muy distinta es oírlo de boca de tu propio hermano. «Somos hermanos», le dije con la voz temblorosa. «Compartimos hambre, golpes, frío». «Sí», respondió sin emoción, «pero no el destino». Me levanté sin despedirme. Caminé de regreso con los ojos llenos. Esa noche lloré como no lo hacía desde niño. No por lo perdido, sino por entender que mi propia sangre había elegido verme caer. Y esa herida no se cura con tiempo. Se queda, se clava, y duele más que cualquier traición de afuera, porque viene de adentro, porque viene de casa. Después de esa conversación, el daño se volvió visible. Ya no era solo algo que se sentía, era algo que se notaba en las caras, en los gestos, en el aire mismo. La familia se partió sin gritos, con silencios largos y miradas que evitaban encontrarse. Ya no se hablaba de Ramón, pero su nombre seguía flotando entre nosotros, como humo de leña verde que arde sin dejar respirar. Mi madre empezó a apagarse. Dormía poco, comía menos, rezaba demasiado. Dejaba veladoras prendidas toda la noche. Decía que escuchaba pasos en la madrugada, que algo se movía dentro de la casa aunque nadie estuviera despierto. «Aquí ya no hay paz», me repetía con voz bajita. «Alguien abrió una puerta que no sabe cerrar». Yo me alejé de Ramón por completo. Ya no respondía a sus llamadas. No iba si él estaba en alguna reunión, pero aún así lo veía. Era imposible no verlo. Caminaba por el pueblo con los ojos hundidos, flaco, sudando frío, como si lo persiguiera algo que no podíamos ver. Una noche me tocó la puerta. Teresa no quería que saliera, pero lo hice. «Miguel», me dijo temblando con la voz rajada. «Algo me sigue. No me deja dormir». «Eso pasa cuando se juega con lo que no se entiende», le respondí sin compasión. Ya no me daba lástima, me daba miedo. Empezó a ganar dinero de manera rara. De repente traía celular nuevo, ropa diferente. Pero a la semana siguiente lo veías empeñado, sin un peso. Decía que lo robaban, pero nadie le creía. Se peleó con amigos de toda la vida. Quedó mal con conocidos, con gente del pueblo. «Escucho mi nombre en la noche», me confesó una vez, con la cara pálida. «Lo dicen cerca de mi ventana». No le respondí. La brujería no le dio poder, le dio miedo. No encontró justicia, encontró peso. Y ya no era coraje lo que sentía por él. Era distancia, fría, larga. Ya no veía a mi hermano. Veía a un hombre consumido por su propia envidia, atrapado en el mismo trabajo que creyó usar a su favor. Un trabajo que lo fue tragando poquito a poco. No hice nada por buscarlo. Ya no había qué decir. Pero aún así, Ramón siguió deshaciendo su propio camino. No necesitó que nadie lo empujara. Él solo fue cayendo, paso a paso.
hasta volverse un fantasma en el mismo pueblo donde antes caminaba con la cabeza en alto. Se movía como si el suelo le fallara, como si cada calle lo rechazara. Caminaba encorvado, con la gorra hundida hasta los ojos, flaco, ojeroso, hablando solo. La gente lo miraba de reojo, algunos con lástima, otros con miedo. Ya nadie bajaba la voz en el mercado. «Ese muchacho anda mal», decía una señora mientras acomodaba jitomates. Se metió donde no debía. Yo lo veía pasar desde lejos. No me acercaba. No sabía si quería ayudarlo o protegerme de él. Una noche llegó a mi casa sin avisar. Golpeó la puerta como si huyera de algo. «Miguel, ábreme», suplicó con la voz rota. «No aguanto». Abrí con desconfianza. El olor me pegó como bofetada. Sudor frío, alcohol, hierbas amargas. «¿Qué te pasa?», le pregunté manteniendo distancia. Ramón se llevó las manos a la cabeza, temblando. «No me dejan dormir», confesó. «Siento que me jalan los pies, que me hablan cuando apago la luz. Ya no sé qué es real». Mamá, que estaba en casa ese día, se paró detrás de mí con el rosario en la mano. «Eso pasa cuando se busca atajo», dijo ella temblando. «Lo que se mueve cobra». Y Ramón lloró. Lloró como cuando éramos niños, con el pecho agitado, sin poder respirar. «Fui a ver si se podía arreglar», dijo entre sollozos. «Pero me dijeron que ya está pagado, que no hay vuelta». Después de eso, se peleó con todos. Quedó solo. Perdió amigos. Perdió respeto. Perdió la poca paz que le quedaba. Nadie quería tenerlo cerca. Ni él mismo se aguantaba. Yo ya no veía a mi hermano. Veía a un hombre consumido por la envidia que creyó controlar algo que terminó devorándolo. ¿Y la casa? La casa ya no era la misma. Una noche, cansado de vivir con miedo, fui hasta donde vive doña Celeste, la curandera. Me recibió sin preguntarme nada, como si ya supiera. Me hizo una limpia con huevo, con ruda, con humo espeso que ardía en los ojos. Me ayudó con rezos fuertes, de esos que calan en los huesos. «Duerme con una tijera debajo del colchón», me dijo al final. «Eso corta lo que no ves». Esa noche dormí mejor. No porque todo hubiera pasado, sino porque por fin había empezado a defenderme. No había pasado mucho tiempo desde la última vez que Ramón tocó mi puerta. Yo todavía dormía con la tijera bajo el colchón cuando me avisaron. Fue al amanecer, cuando el frío sigue pegado a la tierra y el silencio pesa más. «Miguel, encontraron a tu hermano», me dijo un hombre del pueblo con la voz tensa. «No está bien». No pregunté nada más. Me vestí sin pensar y salí. El camino estaba húmedo y el cielo gris, como si supiera lo que íbamos a ver. Lo hallaron en un terreno baldío, cerca del monte, en un lugar donde casi nadie pasa. Un rincón olvidado, como si ahí hubiera terminado de esconderse. El olor me golpeó antes de verlo. Un olor agrio, pesado, que se quedaba en la garganta. Ramón estaba tirado de lado, el cuerpo rígido en una posición que no era natural, como si hubiera muerto peleando contra algo que nadie más podía ver. Tenía la piel amoratada en partes, marcas oscuras en el pecho y en el cuello, señales confusas, como si algo lo hubiera presionado desde dentro. Sus manos estaban cerradas con fuerza, llenas de tierra. En una de ellas todavía se alcanzaba a ver hilo rojo enredado entre los dedos, apretado como si no hubiera querido soltarlo ni al final. El cuerpo ya empezaba a hincharse, la boca abierta, los ojos entrecerrados, como si hubiera querido gritar y no hubiera tenido voz. Nadie quiso tocarlo mucho. Lo miraban de lejos, con respeto y con miedo. Mamá llegó después. No se acercó, solamente lloraba mucho, la tristeza de una madre que pierde a un hijo. Se quedó a unos pasos, rezando en voz baja, apretando el rosario contra el pecho. «Qué tristeza, Dios mío», susurró sin verme. «Una madre no merece esto. Pero meter mano en cosas malas tiene su precio». El velorio fue triste, pero ya no nos quedaban fuerzas.
Mamá no lloró como otras veces. Fue un llanto seco, contenido, como si ya no le quedaran fuerzas. Yo tampoco lloré. Sentí un vacío raro, una mezcla de pena y distancia, como si el Ramón que conocí hubiera muerto mucho antes. Nadie preguntó demasiado. Nadie necesitó explicaciones. Todos sabían. Ramón no murió en paz. Murió solo, perseguido por aquello que creyó usar. Y así terminó el atajo que eligió. Sin regreso, sin testigos, sin consuelo. Después de enterrar a Ramón, la casa quedó en un silencio absoluto. No era de esos silencios tranquilos que dan paz, era un silencio denso, de los que se sienten en la piel, que pesan más que el propio aire. Cada rincón parecía guardarse una palabra no dicha, una culpa, un recuerdo que nadie quería tocar. Yo seguí viviendo, pero no igual. Algo en mí se quedó detenido ahí, en ese cuerpo torcido que vi en el monte. Me levantaba, trabajaba, comía, pero dentro llevaba una pausa que no encontraba cómo romperse. La familia nunca volvió a juntarse igual, ni en cumpleaños, ni en Navidad. Mi madre envejeció de golpe. La mirada se le apagó, como si la muerte de Ramón le hubiera chupado la fuerza. A veces se sentaba en el patio, viendo el horizonte sin mirar nada, y de pronto me soltaba frases sueltas, llenas de verdad. «La envidia mata más que el hambre», me dijo una tarde, sin voltearme a ver. Y tenía razón. Yo entendí que no hubo vencedores. Yo sobreviví, sí, pero no gané nada. Lo que pasó entre Ramón y yo no fue una guerra. Fue una fractura. La brujería, el dinero, el resentimiento, hicieron lo que ningún enemigo de fuera pudo hacer. Nos partieron. Aprendí que el peor mal nace dentro de casa, alimentado por comparaciones, por silencios largos, por heridas que no se curan con el tiempo. Yo cargo con la memoria, con el dolor y con la certeza de que hay heridas que no se cierran nunca. Esta historia no es advertencia ni consuelo. Es lo que quedó. Y eso, aunque pasen los años, sigue pesando. Aquí, en este mismo pueblo donde empezó todo. En el pueblo de Hueyapán, Morelos, vivía Santiago con su esposa Adriana y sus dos hijas, Elena, la mayor, de 8 años, y Cristina, la más chica, de 6. Tenían una casa sencilla pero alegre, llena de flores en los jarros y olor a tortillas recién hechas. El humo del comal se mezclaba con el perfume del cempasúchil que Adriana colgaba en las ventanas. Ella cuidaba todo con mucho esmero, desde el maíz guardado en la troje hasta los moñitos en el cabello de las niñas. Cada domingo, la familia se iba derechito a la iglesia, bien arregladitos con lo mejor que tenían. Ya por la noche, se juntaban a rezar el rosario con una sola velita encendida, mientras el vientecito se colaba por entre las rendijas de los tabiques. «Dios nos bendice», decía Adriana con una sonrisa serena. «Este hogar está lleno de amor». Santiago se iba al campo desde que apenas clareaba el cielo. Volvía todo sudado y empolvado, pero con su sonrisa de siempre y un costalito lleno de elotitos o quelites tiernos. Adriana lo recibía con su cafecito de olla y pan de anís calientito, mientras las niñas salían corriendo a abrazarlo, riéndose con los dientes llenos de azúcar. Los vecinos los querían bien. Siempre había un buenas tardes en la calle y un ¿cómo amanecieron? En la plaza. Muchos decían que esa familia tenía algo especial, como si el amor se les saliera por los poros. «Tu esposa vale oro», le decía el panadero a Santiago mientras le envolvía un bolillo calientito. No hay otra igual, pero una madrugada todo cambió. El gallo apenas cantaba cuando Santiago despertó con un escalofrío. Se volvió hacia Adriana y notó que no respiraba. Su piel estaba fría, los labios entreabiertos. «¡Adriana!», llamó él con el corazón en la garganta. «Despierta, mujer». Ella no respondió. Santiago la sacudió con cuidado, como si con eso pudiera traerla de vuelta. «¡Despierta, por favor!»,
rogó él mientras le temblaba la voz. «No me hagas esto». Las niñas se levantaron por los gritos y lo vieron llorando junto al cuerpo inmóvil de su madre. Cristina abrazó a Elena, sin entender del todo lo que pasaba. «¿Mamá está dormida?», susurró. Pero Adriana ya no despertó. El velorio fue en la casa, con todas las puertas abiertas para que el alma de Adriana saliera en paz. Las vecinas llegaron desde temprano, cargando flores, velas, pan de muerto y palabras suaves. El aire olía a copal y a tristeza. En el centro del cuarto, el cuerpo de Adriana reposaba sobre una mesa cubierta con un mantel bordado. A su alrededor, los cirios lloraban cera lenta. Santiago no paraba de llorar. Se arrodillaba junto al cuerpo, apretando el rosario con los dedos torcidos por el dolor. Las niñas se escondían en un rincón, abrazadas entre sí, temblando de miedo y tristeza. ¿Mamá va a regresar?, preguntó Cristina con voz baja, casi sin respirar. «Ya no, mi amor», dijo Santiago con los ojos rojos. «Tu mamá se fue con Diosito». Cristina rompió en llanto, y Elena la apretó más fuerte. Nadie sabía cómo consolarlas. Nadie podía. A medianoche, una de las velas se apagó sola. El viento no soplaba. Todo estaba en silencio. Doña Meche, la curandera del pueblo, se acercó despacio con un rebozo verde cubriéndole la cabeza. Murmuró una oración entre dientes, cruzando los dedos sobre el pecho. «El alma no se quiere ir», dijo ella con la voz baja. «¿Le preocupa algo?». Santiago levantó la cabeza, pálido. «¿Qué dices, doña Meche?». «Ella no se fue tranquila», respondió la mujer. «Algo dejó pendiente, algo muy suyo». En ese momento llegó Daniela, la hermana menor de Adriana, desde Cuautla. Venía vestida de negro, con un rebozo pesado y la cara seca, como si ya no le quedaran lágrimas. «Vengo a ayudarte, Santiago», dijo ella al entrar. «No quiero que estés solo con tanto dolor». Santiago asintió, sin fuerzas para hablar. Solo le tomó la mano, agradecido. El entierro fue al día siguiente. Todo el pueblo los acompañó. El cortejo pasó despacito por entre las callejuelas, bajo un cielo bien nublado. Ya en el panteón, entre los cipreses callados, la tierra mojada cayó pesadita sobre el cajón. «¡Mamá!», gritó Cristina desde los brazos de Daniela. «¡Mamá!». Santiago no soltó la mano de sus hijas ni un segundo. Con los ojos perdidos, murmuró. «Aquí se quedó mi vida», dijo él sin voz. «Aquí se fue todo». Daniela se ofreció a quedarse unos días más en la casa. Dijo que quería cuidar de las niñas, ayudar con la comida, mantener el altar limpio y con flores frescas para Adriana. «No quiero molestar», decía ella con voz bajita. «Solo quiero ayudar». Al principio su presencia trajo consuelo. Cocinaba bien, limpiaba en silencio y hablaba poco. Servía los frijoles calientitos, preparaba atole con canela, barría el patio antes de que saliera el sol. Santiago, roto por dentro, apenas notaba los cambios. Solo agradecía no tener que enfrentar todo solo. Las niñas, sin embargo, no se acercaban mucho. Cristina evitaba mirarla a los ojos. Elena la espiaba desde detrás del fogón o se escondía bajo la mesa. «No me gusta cómo me mira la tía», susurró Elena a su hermana. «Me da miedo». Cristina solo asintió, apretando su muñeca de trapo contra el pecho. Daniela tomó el lugar de Adriana en la cocina, en la mesa y hasta en las oraciones nocturnas. Su voz, aunque suave, tenía algo que incomodaba. «Recen conmigo», ordenó una noche mientras encendía la velita del altar. A su madre le gusta que lo hagan. Las niñas obedecieron, pero sus voces apenas eran un murmullo. Santiago empezó a depender de ella sin darse cuenta. Se sentía perdido, desorientado. A veces no sabía en qué día vivía. Daniela lo consolaba con palabras suaves. Le servía café caliente. Le tendía la camisa sin que él la pidiera. «No tienes que cargar con todo solo»,
le dijo una noche mientras él miraba el techo sin decir palabra. «Yo estoy aquí». Él no respondió, solo cerró los ojos y dejó que el silencio lo envolviera. Pasaron las semanas y Daniela ya no hablaba de irse. Guardó su rebozo en la cómoda, colgó su rosario en la cabecera y empezó a usar las sandalias de Adriana como si fueran suyas. Las vecinas lo notaron. «¿Hasta cuándo piensa quedarse la cuñada?», preguntó una mujer en la plaza. «¿Quién sabe?», respondió otra. «Parece que ya se siente dueña de la casa». Elena observaba todo en silencio. Una noche, al ver a Daniela poner flores nuevas en el altar, susurró al oído de Cristina: «La tía no se va a ir nunca, ¿verdad?». Cristina no contestó. Una tarde lluviosa, cuando el cielo lloraba sobre las tejas y el aire olía a tierra mojada, Daniela preparó café para Santiago, pero no era café común. Esa mañana había ido en silencio a buscar a una bruja en lo alto del cerro. Había seguido las instrucciones con cuidado. Puso gotas de agua de calzón en la olla y revolvió despacito. «Debes pensar en las niñas», dijo ella con voz tranquila al ponerle la taza en las manos. «Necesitan una nueva madre». Santiago se quedó mirando el café, con las cejas fruncidas. «Eso ya lo sé», respondió él al rato. «Pero no puedo traer a cualquiera». Daniela bajó la mirada por un momento, luego la alzó con firmeza, como si ya tuviera la respuesta bien preparada. «Yo ya estoy aquí», dijo ella. «Conozco la casa. Las niñas me aceptan». Santiago dudó. Algo dentro de él se resistía, pero al mismo tiempo sentía una extraña calma cuando ella estaba cerca. No la amaba, no como había amado a Adriana, pero le tenía gratitud. Y algo nuevo, oscuro y tibio empezaba a crecer. En el pueblo comenzaron los murmullos, en la tienda, en la plaza, en las bancas de la iglesia. «¿Ya vieron que la cuñada sigue ahí?», decía una mujer. «Dicen que duerme en la misma cama», contestaba otra. Hasta el cura del pueblo se atrevió a hablar. «No es correcto que vivan solos», dijo él a Santiago después de misa. «La gente no perdona esas cosas». Días después, como si el agua de calzón hubiera hecho efecto, Santiago cambió de idea. Se casaron en secreto, sin fiesta, sin flores, sin campanas, solo unas palabras secas en la sacristía, 2 testigos distraídos y un anillo de metal frío. «Ahora somos familia», dijo Daniela al entrar a la casa como esposa, con una sonrisa leve. Las niñas no dijeron nada. Cristina se aferró a su muñeca. Elena miró al suelo. Esa noche, en la cama que ahora compartían, Elena rompió a llorar en silencio. «Extraño a mi mamá», sollozó ella entre suspiros. «No quiero otra». Cristina no dijo nada, solo le acarició el cabello, en medio de la oscuridad. Daniela cambió la casa, quitó las cortinas claras que Adriana había bordado con sus propias manos, mandó guardar las fotos familiares y retiró el altar de la Virgen del Rincón. «Aquí no se necesita tanta imagen», dijo ella mientras barría con fuerza. «Basta con creer». Las flores ya no adornaban la mesa y el comal permanecía frío la mayor parte del día. El aroma a café de olla fue sustituido por el silencio tenso que se colaba por cada rincón. Daniela comenzó a imponer una rutina estricta. Comidas sin risas, silencio durante el día y rezos eternos en la noche. «No corran dentro de la casa, chamacas del demonio», ordenó Daniela un mediodía. «Aquí se respeta el descanso». Las niñas se detuvieron al instante. Ya no jugaban en el patio, ni siquiera cantaban. Cristina, más callada que nunca, empezó a toser por las noches. Su cuerpecito temblaba entre las cobijas. Daniela preparó un jarabe oscuro, espeso y amargo. Lo sirvió en una taza de peltre. «Con esto se cura, o muere», y va directo con su madre, dijo ella sin pestañear. «No necesita médico». Cristina tomó el remedio entre lágrimas, sin atreverse a protestar. Santiago estaba cada vez más ausente
Salía temprano, regresaba tarde, hablaba poco. Se refugiaba en el trabajo, en la tierra, en su dolor que aún no cicatrizaba. Las niñas quedaron bajo el mando de Daniela por completo. «Deben obedecer o van a estar de castigo», decía ella con voz dura. «Yo soy la nueva madre». Afuera las vecinas empezaron a notar los cambios. Ya nadie veía a las niñas jugando en la calle. Nadie escuchaba risas ni olor a pan recién horneado. «Desde que se fue Adriana se apagó todo», dijo doña Chona mientras le ponía agua a sus geranios. «Esa mujer no trae buena sombra». Los muros que antes guardaban amor, ahora retenían miedo. Y aunque la fachada seguía siendo la misma, la casa ya no era hogar. Cristina dormía con tos, abrazada a su muñeca. Elena ya no sonreía, solo miraba por la ventana esperando algo, o a alguien. En medio del silencio, el retrato de Adriana, escondido detrás del ropero, cayó sin que nadie lo tocara. Daniela se volvió cruel. Cuando Elena desobedeció y no quiso recoger los trastes, la hizo arrodillarse sobre granos de maíz por 1 hora, sin moverse, mientras el sol entraba por la ventana quemando su espalda. A Cristina la encerró en el cuarto oscuro por llorar durante la cena. El cuartito, donde antes se guardaban las ollas viejas, olía a humedad y tenía telarañas en las esquinas. «Así aprenden», decía ella mientras cerraba la puerta. No se crían con lástima. Las niñas vivían en silencio. Solo se hablaban entre susurros y dormían abrazadas cada noche, temblando ante cada paso de Daniela. «¿Crees que mamá nos oye?», preguntó Cristina una noche, con los ojos abiertos en la oscuridad. «Sí», respondió Elena con firmeza. «Ella nos cuida desde arriba». Cristina suspiró, como si esa respuesta le diera un poco de consuelo. Una noche, después de que Elena derramara el agua del cántaro y recibiera otro castigo, Daniela fue a la cocina a servirse agua. Caminaba descalza, con la bata arrastrando por el suelo. Al mirar al espejo de la alacena, vio el reflejo de alguien más. Era Adriana. Estaba parada detrás de ella, con la misma mirada que tenía el día que la velaron. «¿Qué haces aquí?», gritó Daniela al vacío dando un paso atrás. «Vete ya». Pero no hubo respuesta, solo el crujido seco del vidrio. El espejo se rompió solo, sin que nadie lo tocara. Las niñas despertaron por el ruido y corrieron al umbral de la cocina. Daniela se giró con los ojos desorbitados. «Nada pasó», mintió ella con la voz temblorosa. «Duerman ya». Desde entonces, Daniela empezó a sentir que no estaba sola. Las noches se volvieron más frías, los pasillos más largos. Oía pasos cuando nadie caminaba, y sus dedos temblaban al tocar la puerta del cuarto donde dormía sola. La sombra de su hermana la seguía por toda la casa. A veces, al pasar por el espejo nuevo, creía ver el rostro de Adriana mirándola fijamente, sin decir palabra. Y aunque rezaba más que nunca, ya no encontraba paz. Daniela, que ya hacía brujería desde siempre, subió al cerro con una caja vieja envuelta en trapos. El cielo estaba gris, y el viento soplaba como si arrastrara susurros. Allí, en una cueva oculta entre los encinos, preparó un altar sobre tierra negra. Encendió velas de sebo, colocó una foto de Adriana tachada con carbón y rodeó todo con sal gruesa. «Dame paz, espíritu desgraciado», rogó ella mientras se arrodillaba. «Dame esta casa para mí». Puso junto a la foto un rebozo de su hermana y un frasco con sal de mar. Luego, sacó un papel arrugado con palabras aprendidas de una curandera de Cuautla. Las recitó con la voz temblando. «Que se borre tu recuerdo del corazón de todos los que te amaron, pendeja», murmuró ella. «Que nadie te nombre más». Al bajar del cerro, el cielo ya estaba oscuro. Esa noche, Cristina tuvo fiebre alta. Su piel ardía y murmuraba cosas entre sueños. Elena, temblando a su lado, soñó que su madre venía a ella entre nubes de neblina. «No se acerquen a esa mujer, hijas», dijo Adriana en el sueño con lágrimas en los ojos.
no es de fiar. Al día siguiente, Santiago subió al cerro a buscar leña. Caminó entre los árboles hasta llegar a la cueva. Al asomarse, encontró el altar. El olor a cera derretida y cabello quemado lo hizo retroceder. En el centro, vio la foto de Adriana chamuscada, rodeada de objetos conocidos. ¿Qué es esto?, preguntó al regresar, con el rostro pálido y el corazón latiendo fuerte. Daniela lo miró sin pestañear. Es solo basura vieja, o quizás alguien que no gustaba mucho de mi hermana y tenía fotos de ella. O puede ser un amante, dijo ella. No toques eso. Santiago no dijo más, pero algo se había movido por dentro. Desde ese día, el ambiente en la casa cambió. Los perros del pueblo, que antes dormían tranquilos, empezaron a aullar frente a la puerta cada noche. Las velas del altar no se apagaban del todo, aunque no hubiera viento. Y en los rincones, el nombre de Adriana aún flotaba, como un eco que se negaba a morir. Daniela ya no dormía tranquila. Desde hacía días, cada vez que levantaba la voz o castigaba a las niñas, algo extraño ocurría. La figura de Adriana comenzaba a aparecer. En la ventana empañada, reflejada en la estufa apagada, o parada detrás de las cortinas que una vez había cosido con sus propias manos. «Déjame en paz, malnacida», gritaba Daniela con el rostro descompuesto. «Esta casa es mía ahora». El eco de sus gritos se perdía entre los muros, pero nadie respondía. Solo el silencio, más espeso cada noche. Elena también empezó a verla. Una madrugada, al levantarse por agua, encontró a su madre sentada en la mecedora del corredor, la misma que usaba para bordar mientras cantaba. «No temas, mi niña», susurró Adriana con voz dulce. «Pronto todo pasará». Elena no sintió miedo, sintió alivio, pero cuando parpadeó, la mecedora estaba vacía y el aire helado. Daniela comenzó a hablar sola. Caminaba por la casa con los pies descalzos, murmurando maldiciones entre dientes, moviendo los labios como si discutiera con alguien que solo ella veía. «No me vas a sacar de aquí, eres un fantasma», decía con rabia. «No me vas a ganar, ¿me oyes?». Rasgaba flores del altar, escondía los espejos y dejaba puertas abiertas como si eso la protegiera. Santiago ya no sabía qué hacer. La miraba con una mezcla de miedo y confusión. Cada vez que intentaba acercarse, ella lo alejaba con gritos o llanto. «Te estás volviendo loca, Daniela», le dijo una tarde cansado. «Esto no es normal. Algo está mal contigo». Pero Daniela solo lo miró de reojo, con los ojos rojos de no dormir. «Estás ciego», respondió ella. «¿No ves lo que pasa aquí?». Las niñas se refugiaban en su cuarto con las mantas hasta el cuello, rezando bajito entre ellas. Cada noche pedían lo mismo. «Mamá, cuídanos. Mamá, protégenos». La casa se llenó de sombras. El pasillo parecía más largo, las paredes más frías. «Siento frío», dijo Cristina una noche, tiritando. «Mamá está cerca». «Muy cerca». Elena asintió, y por primera vez no sintieron miedo. Sentían esperanza. Santiago ya no soportaba el ambiente pesado de la casa. Las niñas vivían asustadas, Daniela hablaba sola, y las noches se volvían más oscuras que nunca. Una mañana, mientras el gallo apenas cantaba, tomó una decisión. «Voy a llevar a las niñas con mi madre», le dijo a Daniela mientras empacaba una muda de ropa. «Necesitan descanso, aire limpio». Daniela lo miró con los ojos encendidos. «¡No me dejes sola!», gritó ella sujetando su rebozo con fuerza. «Tú me prometiste esta familia». «Prometí cuidar a mis hijas», respondió Santiago sin alzar la voz. «Y eso es lo que voy a hacer». Daniela se quedó sola en la casa. El silencio era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Las paredes crujían a todas horas. Los espejos se empañaban aunque no hubiera nadie respirando cerca. La radio se encendía sola en medio de la noche, murmurando estática.
Al anochecer, subió al cerro con pasos apurados. Llevaba otra caja bajo el brazo. Buscaba el altar donde había hecho su primer conjuro, el rincón oscuro que le había prometido poder. Pero la cueva ya no estaba. Solo había piedras y raíces. Todo se había cerrado como si la tierra la rechazara. «¡No puede ser!», exclamó, rascando el suelo con las manos. «¡Tiene que estar aquí!». Se arrodilló y lloró con la cara llena de tierra. «No tengo a dónde ir», susurró entre sollozos. «Me quedé sin nada». Esa noche, de regreso en la casa vacía, se encerró en el cuarto. Encendió la lámpara de petróleo y se recostó sin quitarse la ropa. El viento entraba por las rendijas con un silbido agudo, y entonces la vio. La figura de Adriana apareció al pie de la cama. No flotaba, no hablaba, solo estaba ahí, de pie, con los ojos fijos en ella. El mismo vestido del día del velorio, la misma trenza colgando sobre el hombro. «¿Qué quieres?», tembló Daniela, encogiéndose contra la pared. «Ya no tengo fuerza, ya no quiero pelear». La lámpara se apagó sola, dejando el cuarto en total oscuridad. Daniela gritó con desesperación, pero esta vez nadie la oyó. Santiago nunca más volvió a la casa. Desde que llevó a sus hijas con su madre, no regresó ni para saber de Daniela. Cerró la puerta y dejó todo atrás. La casa seguía en pie, pero nadie se atrevía a cruzar la entrada. Los vecinos decían que Daniela vivía ahí, sola, callada, como si el tiempo se hubiera detenido. No salía ni de día, no respondía si llamaban. «Está atrapada en sus brujerías y en sus propias maldades», murmuró doña Meche desde su puesto en la plaza. Ella misma se amarró con su odio. Santiago no necesitaba más mujer. Sus hijas le bastaban. Se las llevó al norte, lejos del pueblo, del campo, de los recuerdos. Nunca volvió. Adentro, Daniela se movía como sombra entre las paredes cuarteadas. Hablaba sola, murmuraba rezos a medias, y oía pasos donde no había nadie. Cada noche, mirabas a Adriana sentada en la cocina, con las manos en el regazo y la mirada fija, dura. Su compañía de diario, o su castigo de todos los días. «Tú no eras parte de esto», le decía la muerta con voz bajita y helada. «Nunca fuiste madre. Eres una intrusa, una usurpadora». Daniela ya no distinguía sueño de realidad. Vivía entre espejos rotos, ollas vacías y recuerdos que la perseguían como perros flacos. Hablaba sola, rezaba sin saber a quién y respondía a voces que nadie más oía. «No fue mi culpa», decía a veces, mirando al rincón donde había estado el altar. «Solo quería un lugar». Pero la casa ya no le respondía. Nomás crujía, susurraba y se helaba. La madera se hacía vieja, el techo chorreaba y los retratos ya no estaban. Solo quedaban paredes manchadas y el olor a cera vieja, ese que nunca se iba. La casa ya no era suya, nunca lo fue y nunca lo sería. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.